Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días, un gran placer saludarte. Gracias por tomar la llamada, Luis. Ayer en la conferencia que dieron, mencionabas algo clave y decías, es la coincidencia con el subgobernador Gerardo Esquivel en términos de que se tiene que impulsar la demanda agregada y evidentemente para hacerlo el crédito es un componente fundamental y particularmente el crédito al consumo. Preguntarte qué va viendo la banca en esta parte del año. Estamos justo pues ya por terminar el Buen Fin. En términos justo del crédito al consumo, la última vez habías dicho que pues ustedes tienen digamos, la disposición, ese es su negocio, pero la demanda no necesariamente estaba ahí, es decir, las personas no estaban solicitando tanto crédito. ¿Cómo ha cambiado algo y si se ve un poco más dinámico el asunto? Producto del Buen Fin, el crédito al consumo ha repuntado considerablemente, que es el tipo de financiamiento que tiene la banca que más se ha contraído en esta situación difícil del impacto que ha tenido el COVID en la economía. El crédito al consumo al mes de octubre ha caído casi el 7%. Y eso, en este Buen Fin hemos visto una reacción muy favorable de parte de los consumidores en el uso de las líneas de crédito que ya tenían, particularmente en tarjetas de crédito. Importante. Ahora, hace unos días Standard Poor's planteaba un análisis, decía que los bancos en México tendrán débil crecimiento para los próximos 2 años. Mencionaba que están haciendo provisiones hasta por el 4% de su cartera, 4.5% de su cartera. ¿Cómo ves el análisis en términos de lo que se plantea para la banca en este final de 2020, 2021 y hacia adelante? Hemos estado construyendo reservas adicionales este año, Rodrigo, por cantidades muy relevantes. Llevamos en los 9 meses a septiembre, los primeros 9 meses del año, 38,000 millones de pesos de reservas adicionales. El total de reservas que tenemos para hacer frente a la cartera vencida son 200,000 millones de pesos. Esta es una cobertura de 1.8 veces la cartera vencida, y eso le da solidez a la banca y certeza de poder hacer frente a la situación difícil que pasan algunos de sus acreditados. Por supuesto. ¿Cómo va el programa justamente de diferimiento de pagos? Entiendo que ya se termina, digamos, las facilidades que había extendido Hacienda y ahora venía la parte voluntaria en donde cada banco pues va a determinar cuál es su respuesta, ¿no? De acuerdo a su cartera. Efectivamente, las partes más importantes del primer paso que dimos para apoyar a nuestros clientes, que fueron los diferimientos, terminaron el 31 de julio y empezaron a vencer a finales de agosto y hemos tenido vencimientos durante estos 2 meses y medio. Sin embargo, ya entramos a la segunda etapa con regulación temporal que ha expedido la Comisión Nacional Bancaria, que permite las reestructuras de los créditos. Y al cierre de octubre llevamos 90,000 millones de pesos reestructurados de personas que participaron en los diferimientos y aquellas que no lo sintieron necesario en ese momento, entre abril y julio, pero que ahora sí ven conveniente hacer una reducción del pago mensual que venían haciendo y alargar el plazo del calendario original que tenían en sus créditos. Por supuesto. ¿Dirías, Luis, que ya pasó lo más agudo de la crisis? En términos económicos, pues lo más agudo se vivió en el segundo trimestre, particularmente abril y mayo, pero entiendo que la banca, como lo acabas de mencionar, pues va sintiendo el rezago, ¿no? Alguien que fue despedido, a lo mejor en un primer momento, si lo liquidaron, pues le permite no incurrir en tratar de reestructurar el crédito o incluso en cartera vencida. ¿Cómo va en la banca en términos de si lo más agudo ya pasó y lo que veremos ahora pues es crecimiento, como ya lo mencionabas, poco a poco la reactivación del crédito al consumo, el crédito a las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo se está comportando?
Normalmente cuando tienes una contracción tan profunda como la que tuvimos en el segundo trimestre del año, eh, principalmente porque de una manera autoinfringida detuvimos la economía con el confinamiento, tanto del lado de la oferta agregada como de la demanda agregada. En el momento que se empezó a reabrir la posibilidad de salir a cumplir con las actividades económicas que las personas y las empresas tienen, hay un rebote, ¿no? Y ese lo vivimos porque el IGAE en los primeros meses creció el 8% y después el 5% y después el 1%, o sea que la recuperación no se ve que sea sostenida a un ritmo acelerado. Claro. Eso lo que quiere decir es que hay un rezago entre la caída del Producto Interno Bruto y los efectos, que es lo que tú ya señalas. Pueden ser algunos meses para unas personas o empresas o pueden ser un año para otros. Y todavía tendremos frente a nosotros por lo menos la primera mitad del año entrante esos efectos. Entonces vemos una recuperación económica muy lenta, Rodrigo, muy difícil, y tenemos que meter todo el esfuerzo en inversión fija bruta, en empleo, en reactivación de las exportaciones y sobre todo en reactivación del consumo, que es el principal motor de la demanda agregada, es el 62% del Producto Interno Bruto. Sin eso va a ser muy difícil que podamos volver a crecer por lo menos al 2%, que es lo que crecíamos antes de la pandemia. Por supuesto, y ayer mencionabas justo el papel fundamental de lograr contener el COVID en términos de los escenarios que se plantean, si hay vacuna y si esta llega de manera extendida a distribuirse en un país como el nuestro o de no haberla, ¿no? Porque son dos escenarios que van a determinar en buena medida la velocidad con la que se vaya reactivando el consumo, porque independientemente de las medidas, pues yo no veo que en México pueda haber ni haya margen para un confinamiento, ni mucho menos, pero sí la confianza como aceite, digamos, que permite que el consumidor salga y haga lo propio, ¿no? Es decir, justamente consuma y esté pues en niveles previos. Ahora, ayer, Luis, se definía, dabas a conocer que Danny Becker pues es el candidato único a encabezar la Asociación de Bancos de México. Pregunta, y evidentemente sabiendo que tiene que reunirse con los banqueros, decirles cuál será su agenda, convencerlos, y bueno, pues ocurrirá la votación en enero, según tengo entendido. ¿Cuál sería tu consejo? Es decir, en tu liderazgo al frente de la ABM, ¿qué es lo que aprendiste que no sabías antes? Es una magnífica pregunta, Rodrigo, y muchas cosas. Déjame decirte que uno siempre tiene aspiraciones e ideas de cómo hacer frente a los retos que le impone a uno una organización como la Asociación de Bancos de México y sobre todo un sector de la economía tan relevante, ¿no? Eh, Dialoga uno mucho con todos los asociados para escucharlos, porque escuchar es la forma más importante de aprender. Y después cuando te sientas en la silla y empiezas a gestionar, pues hay una cantidad de temas que desconocías o que tienes que buscar que sucedan a base de un gran esfuerzo. Y te doy ejemplos concretos, ¿no? Cuando se pone uno a pensar en cuál es el desempeño de la economía, en el 2019 tuvimos cero crecimiento. Y eso para la banca pues es una situación difícil porque somos un reflejo de lo que pasa en la economía. Intermediamos entre el ahorro y el crédito y movemos dinero a través de los medios de pago. En la medida que eso se contrae, pues cuesta mucho más trabajo que el negocio fluya como debe de ser. Entonces el diálogo con Banco de México, con la Comisión Bancaria, con la Secretaría de Hacienda, el IPAB y la Conducef, tiene que ir en función de eso, de cómo logramos que la economía se levante, y eso no es un tema fácil. Después la pandemia pues nos puso en una situación inédita, ¿no? Y manejar el interés de todos los bancos para que podamos juntos levantar la economía
en una situación como esta, pues es también muy, muy complejo. Seguir dialogando con los asociados, seguir entendiendo las metas del nuevo gobierno, la forma en que quieren conducir el país, pues todo eso es un aprendizaje permanente. Claro, me imagino, y las distintas velocidades que tienen, pues los bancos muy grandes, los no tan grandes, los más pequeños, etcétera, debe ser un reto formidable. Luis, te agradezco mucho, se me acaba el tiempo, pero bueno, pues seguiremos conversando porque, como dices, la banca es esencial para la economía del país y para la eventual recuperación y sobre todo la velocidad de que esta ocurra. Te